Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. De primera intención, muchas gracias por tener la deferencia de haberme considerado entre sus ponentes a esta conferencia referida a la semana del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial. Y más aún, si lo realizamos en conjunto con el Colegio Médico, con el Colegio de Ingenieros de Perú. Así que, sin más preámbulos, yo quiero empezar mi tema. Y básicamente es la ergonomía aplicada en la ingeniería, mejorando la productividad y el bienestar. Entonces, la intención que se ha hecho para hacer esta conferencia era de que todo ingeniero debe saber sobre el diseño ergonómico de los puestos de trabajo. Y mencione bien, todo ingeniero. Entonces, ese diseño ergonómico de los puestos de trabajo es fundamental para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, acá hay aspectos claves que todo ingeniero debe conocer. Primero, tiene que conocer la anatomía y la fisiología humana, porque hay que entender cómo el cuerpo humano se adapta y reacciona a diferentes fuerzas, a diferentes posturas, a diferentes movimientos. Y este conocimiento permite diseñar puestos y equipos que se ajusten pues a las características físicas de los trabajadores, promoviendo la comodidad y evitando pues las lesiones. Otro punto que debe conocer es que hay normas y regulaciones, tanto nacionales como internacionales, y conocerlas asegura el cumplimiento legal y la implementación de buenas prácticas en el diseño de los puestos de trabajo. También debe conocer cómo evaluar los riesgos ergonómicos. Entonces, es crucial analizar esa actividad laboral, especialmente referida en nuestro país a la carga física y a la carga mental, con las características de los trabajadores. Entonces, este análisis permite pues, priorizar, identificar los riesgos y proponer las medidas de mejora. Entonces, básicamente las estaciones de trabajo van a ser importantes. Por ejemplo, considerando aspectos como características antropométricas, biomecánicas de los usuarios, como por ejemplo una altura adecuada del área de trabajo, una ubicación accesible a los controles, una postura óptima para realizar esa tarea, las fuerzas que se requieren para esa actividad, y también va a entrar las condiciones ambientales, como la temperatura, el ruido, la iluminación, los espacios disponibles, las radiaciones electromagnéticas, los productos químicos, etc. Además, y es importante remarcar esto, el ingeniero debe ser capaz de capacitar y educar a los trabajadores en temas de ergonomía. Ingeniero, disculpe, sigue en la carátula, ¿no? ¿No lo ha pasado todavía? No, está ahí todavía ahí, pues. Ya, ok. Entonces, el conocimiento y la aplicación del diseño ergonómico son esenciales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, mejorando la productividad y la calidad de vida del trabajo. Además, reduce costos asociados a estas lesiones y enfermedades laborales
que son sorprendentemente altas. Entonces, cuando nosotros vemos al humano, a la persona humana, es un sistema que tiene capacidades físicas, mentales, emocionales, sociales. Y los humanos son tanto operadores como receptores de los resultados de ese sistema. El entorno también incluye, y eso incluye pues las condiciones ambientales, el contexto cultural o social donde ese humano actúa. También interactúa con tecnología y herramientas que utiliza para hacer tareas dentro del sistema, con procesos y reglas y con interacciones, cuando actúan ellos con otros humanos, con otras máquinas, con las tecnologías y con el entorno. Entonces, en el sistema humano, tenemos pues, sistemas óseos, musculares, circulatorios, digestivos, urinarios, nerviosos, reproductivos, linfáticos, hormonales, respiratorios, etcétera. Todos son sistemas que están en nuestro cuerpo. Y que si uno de ellos falla o está mal, va a afectar al sistema. Por tanto, va a haber pues deterioro de la salud. Entonces, los sistemas humanos que interactúan con los sistemas de trabajo son muchos. Y hay que rescatar acá los sistemas humanos como factores organizacionales y psicológicos, como los factores de carga física y mental, como los factores ambientales, como los factores de calidad, como los factores de seguridad y salud. Y cada una de ellas se abre en un abanico de muchas posibilidades donde interactuamos con sistemas de trabajo. Desde el liderazgo en los factores organizacionales, su cultura, su planificación, su comunicación, su rol, ya sea el estrés, el burnout, el acoso, las relaciones interpersonales, el control inadecuado, la falta de estándares, las horas de trabajo, la motivación. Todos esos son factores organizacionales que van a influir al humano con el sistema del trabajo. Especialmente me voy a referir a este factor organizacional porque es muy susceptible en las empresas. Ese es el pan de todos los días, porque ahí estamos. Y en el Perú la carga física todavía es importante en la manipulación manual de cargas. El metabolismo, las fuerzas que se utilizan, la fatiga, las posturas, el nivel de atención, la abstracción, etcétera, la presión de tiempo, las características de mando, la tecnología. Todos esos son factores también que van a entrar entre la carga física y mental. Los factores ambientales conocidos como ambientes térmicos, sonoros, iluminación, productos químicos, vibración, radiaciones electromagnéticas, gases, polvos, humos, neblinas. Inclusive muy importante en nuestro país la altitud, porque gran cantidad de nuestros paisanos peruanos trabajan pues, a niveles altos y también están metidos los virus, la bacteria, los hongos. Pero también entramos en los sistemas de calidad. Y ahí viene pues el diseño, los factores de manufactura, los factores del control de calidad, etc. Y en los factores de seguridad y salud, también vamos a ver si hay sistemas de gestión inadecuados, vamos a interactuar mal, cuando no hay equipo de protección personal, interactuamos mal, o incumplimos la legalidad, o hacemos un hiper que no es consistente,
o no investigamos accidentes, orden y limpieza, exámenes ocupacionales, lesiones previas, promoción de la salud, reinserción al trabajo. Miren ustedes, una gran cantidad de sistemas humanos que interactúan con sistemas de trabajo. Entonces, tenemos que partir de algo concreto. Y quiero reiterar acá, porque probablemente ustedes ya lo conozcan, pero son definiciones de ergonomía, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es finalmente la ergonomía? Porque hay que conocerla, ¿no? Ya dicen, conocer para comprenderlo. Que estudia las relaciones justamente entre esos humanos y esos elementos del sistema que se les ha mostrado. Ya sea pues seguridad, salud, calidad, máquinas, carga física, carga mental, los factores organizacionales, los factores psicológicos, ambientales, etc. Y es una profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. A mi entender, una de las mejores definiciones, ¿no es cierto? Y que vale la pena explicar un poco porque dice que está centrado en el usuario. ¿Con qué? Con el diseño. Entonces comienzan a aparecer otras variables, como la antropometría y la biomecánica, la reducción de la carga cognitiva, de la compatibilidad con la capacidad física, el confort, la reducción de la fatiga, la seguridad y la prevención de lesiones, la accesibilidad, operación, mantenimiento, la facilidad del uso. También tiene que ver mucho ahora con simulaciones e inclusive hay que proponer una tolerancia al error. Entonces, principio, diseño centrado en el usuario. Y las principales ciencias que utilizan la ergonomía, porque lo hemos dicho, está basada en ciencias, para ayudar al bienestar de los trabajadores y la productividad de la empresa. Y están básicamente las ingenierías. Y ya lo mencioné, yo diría que todas las ingenierías. También la arquitectura, porque tiene que ver pues, con los espacios de trabajo, con la accesibilidad, la libertad gestual, el diseño inmobiliario, la iluminación, la ventilación, la acústica, el confort, e inclusive, ¿por qué no? Y así lo tipifican los arquitectos, esto tiene que tener belleza. La medicina del trabajo, en la prevención de enfermedades ocupacionales, en la promoción de la salud, en el tratamiento, en la rehabilitación, en la reinserción al trabajo, en la toxicología. La psicosociología también, como relación al trabajo, la conducta, el comportamiento, el desempeño, la motivación, la prevención del estrés y burnout, la selección del personal, las capacidades mentales, las relaciones interpersonales, la autorrealización, la toma de decisiones, las características de mando, etc. Muy importante ahora la psicosociología, que hace muy poco tiempo en el Perú se ha comenzado a mostrar. Pero también tiene que ver con la organización del trabajo, porque es importante, pues, como les decía, este es como diría todos los días, horarios, clima laboral, ritmo de trabajo, ambiente social, interés por el trabajo, perspectivas de ascenso, capacitación, selección de personal, sanciones, capacitación. La estadística nos ayuda porque básicamente todo lo que vamos a hacer en ergonomía se va a basar en datos.
o correlaciones con modelos predictivos de riesgo o detección de tendencias. En la biomecánica, vamos a entrar a la fisiología del trabajo, la energía, la fatiga, por ejemplo. La antropometría, que tiene que ver con las posturas, con las medidas del hombre para el diseño, y la seguridad y la higiene industrial y medio ambiente, que pues trata de evitar accidentes y enfermedades y daño al medio ambiente. Entonces, algunas de las ciencias que utiliza la ergonomía se las estoy presentando. Entonces, la multidisciplinaridad del que les hablé se refiere pues a la integración de conocimientos y enfoques de diversas disciplinas para mejorar las condiciones de trabajo, optimizando la interacción entre el trabajador y su entorno. Y dentro del campo de la ingeniería, donde estamos metidos todos, la ingeniería mecánica, por ejemplo. Yo soy ingeniero mecánico y soy ergónomo, pero también está muy importante la ingeniería industrial, la ingeniería de sistemas, la ingeniería civil, la de minas, la ambiental, seguridad e higiene, los arquitectos y también están metidos los diseñadores industriales. Pero esa ingeniería tiene que interactuar con otra rama que también es muy importante, que es la medicina, donde los fisiólogos o la biomecánica, antropometría, la rehabilitación, la neurología, la reumatología, la traumatología, por ejemplo, van a interactuar, ¿no es cierto?, con sistemas que son básicamente y que siguen las leyes de la ingeniería. También en la psicosociología y, ¿por qué no?, por ejemplo, en la administración de empresas. Porque ya lo hemos mencionado en el título, es productividad lo que buscamos. Y por eso es importante la ergonomía y por eso ha tenido el desarrollo que ha tenido. Entonces, dentro de los objetivos que refleja la ergonomía, hay algunas que hay que rescatar. Por ejemplo, hay que reconocer que los factores de riesgo ergonómico están pues presentes en los diferentes sectores económicos y que son un importante problema del ámbito de la salud ocupacional. Están ahí los riesgos ergonómicos en las empresas, especialmente en unas más que otras. Por ejemplo, en la manufactura, por ejemplo, en la minería o en la pesca artesanal o la agricultura. Están, y quizás sea el principal. Pero también tenemos que reducir esa incidencia, esa prevalencia y la morbilidad de los factores de riesgo ergonómico. O sea, que no se produzcan más, que no se mantengan, ¿no es cierto?, dentro pues de los factores estos que coadyuvan a mucho daño. Otro objetivo, vamos a disminuir el ausentismo, especialmente referido a los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. En el país, en el nuestro, el ausentismo asociado a los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral está asociado a un 27% de los permisos de trabajo. Los costos son altos y pueden inclusive determinar una gran pérdida dentro de las posibilidades de la empresa. Y uno de los objetivos de la ergonomía que se presenta con mayor objetividad son facilitar mejores condiciones de trabajo.
¿Cómo? Pues mediante el diseño. También podemos disminuir el riesgo de accidentes y enfermedades de trabajo, porque la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, afirma que entre el 20 y el 25% de los accidentes está referido a la manipulación manual de carga. Otra cosa que nos dice la OIT también es las caídas del mismo nivel están referidas a la falta de iluminación adecuada. También evitar el error en el diseño, porque muchas cosas, yo les aseguro que muchas cosas están hechas para que el trabajador cometa el error. Y hay que recalcar como objetivo de que hay que mejorar la calidad de vida del hombre, primero, para mejorar la calidad del producto. O sea, usted no va a pretender, pues, mejorar la calidad del producto, simplemente como tal, si es que primero no mejora la calidad de los hombres que hacen el producto. Y mostramos un marco nacional de la ergonomía en el Perú. Primero, la ley, la 29783, la ley de seguridad y salud del trabajo, donde pues, se garantiza condiciones de trabajo seguras y saludables, incluyendo medidas para prevenir riesgos ergonómicos. Y esto lo recoge también su reglamento, la 005 del 2012 del Ministerio de Trabajo, y establece en su artículo 32 que el empleador debe evaluar y controlar los riesgos ergonómicos. Y especifica mejor aún, adaptando las condiciones de trabajo a las capacidades y características del trabajo. También tenemos uno especial para minería, que es el 024 del 2016 de Energía y Minas, para las actividades mineras, donde también se establece la obligación de evaluar los riesgos ergonómicos. Y tenemos esta resolución ministerial, la 375 del 2008 del Ministerio de Trabajo, que es la norma básica de evaluación de riesgo disergonómico. Y últimamente, tenemos pues esta ISO 12295 del 2014 para riesgos biomecánicos, que ha sido traducida y ha sido promulgada por INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Por tanto, las empresas inclusive les van a decir, cumpla usted este marco nacional. Pero también tenemos un marco normativo internacional, ¿no? Que también es súper importante, pues. Y esas son las normas ISO. Y también, ahora, las empresas que ya tienen un nivel y un conocimiento de la ergonomía, van a pedirle, yo quiero usted que me evalúe de acuerdo a las características del ISO. Y entre ellas, hay que recalcar algunas, pues. Por ejemplo, esta ISO 175 es para la carga mental. Esta ISO 1164 es para el diseño de centros de control. Y ese ISO 12295 que les menciono recoge para una evaluación detallada, si es que eso fuera necesario, levantamiento de cargas,
es el ISO 11228, versión 1. Para el empuje y tracción de cargas, es la ISO 228, versión 2. E inclusive hay una tercera, que es para movimientos repetitivos. Entonces, dentro del campo de los marcos reconocido internacional, también tenemos que conocer con qué normas, con qué reglas vamos a trabajar en ergonomía. Entonces, yo me quiero centrar en mi tema. Y es ramas de la ingeniería que están relacionadas con la ergonomía. Uno de los muchos, la ingeniería mecánica. ¿Por qué los mecánicos? Porque están relacionados pues, con las máquinas y las herramientas. Ahora el diseño en ingeniería mecánica ya no solo es el hecho antiguo, pues, de que nos decían, diseñe usted una máquina y que el trabajador se adapte a esa máquina, sino ya ha cambiado el chip y dice, diseñemos la máquina considerando las capacidades y limitaciones del hombre que va a estar en esa máquina, que va a trabajar en esa máquina. Por ejemplo, esta es una dobladora manual. Entonces, es una dobladora de plancha manual. El trabajador tiene que mover las palancas, hacer una fuerza considerable para doblar la plancha. Y el diseño ha cambiado radicalmente, porque ahora se mecaniza. Entonces, simplemente se acerca a la plancha y se acciona, por ejemplo, en este caso, pedales. Y esa desarrolla el doblez sin mayor esfuerzo de ese trabajo. Otra cosa que tiene la ingeniería mecánica es la ergonomía en la manipulación manual de cargas. Si ustedes ven a este trabajador que está llevando una carretilla, donde esa carretilla pues tiene, en este caso es arena, con un peso, con un factor de fricción en las llantas, con un factor de rodadura vertical, a distancias determinadas, y nos piden calcular la fuerza. Diagrama de cuerpo libre y lo calculamos, ¿cierto? Pero acá surge lo interesante, pues. Esa fuerza pasa al hombre. Y ese hombre, como le mencioné, tiene limitaciones. Entonces, de primera intención, van a reaccionar pues los tendones, los huesos, los músculos, los ligamentos, las articulaciones, las juntas. Y eso también tiene limitaciones. Y no solo en una forma de manipulación como esta, sino también, por ejemplo, en un levantamiento manual de cargas, en donde me podrían y podríamos determinar cuánto es la fuerza que se genera en el bíceps al manipular una carga como esta. En un brazo y un antebrazo humano con sus respectivos centros de gravedad y a las distancias requeridas. Mi diagrama de cuerpo libre también me va a llevar a determinar cuánto es esta fuerza en el bíceps. Y ese bíceps tiene límites. Ese músculo tiene límites. Y hay que compararlos con las capacidades humanas de esa persona para poder saber si estamos o no dentro de las posibilidades correctas de manipulación.
E inclusive, miren, dentro de la ingeniería mecánica utilizamos esta ley que se llama la ley de Hooke, donde hay una deformación plástica en la que se recupera, que es el lugar donde queremos que se desarrollen las actividades, pero esa puede ser una deformación permanente si es que superamos los límites de carga. Eso también lo hacemos los mecánicos relacionándole con el humano. Entonces, uno de los puntos importantes que tocamos es cómo es que hemos determinado o cómo se han determinado, por ejemplo, los límites de carga. Porque ustedes dirán, se han preguntado probablemente, y probablemente todos sepan, que hay un número especificado en 25 kilogramos para los varones, para levantamientos de cargas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde salió ese valor? Pues salió, miren, de este parámetro que se llama el disco intervertebral. Especialmente ubicada en el centro de aplicación de las cargas que denominamos L5, S1, o sea, lumbar 5 con el saco. Y ahí está el disco. Y este disco tiene características, pues, como un núcleo pulposo y está protegido por anillos fibrosos, que en realidad son 7 capas, como si reencaucháramos una llanta 7 veces, ¿no? Y tiene, pues, forma de disco. Pero este núcleo pulposo se puede salir, puede vencer esta resistencia de los anillos fibrosos o se puede desplazar de tal forma que está muy cerca de la médula espinal. Y cuando se sale, puede tocar los nervios. Y a eso le llamamos, pues, la hernia, ¿no es cierto? Y esa es incapacitante, ¿no? Entonces, este disco tiene límites que se han hecho, pues, toda una serie de pruebas para determinar cuál es el nivel de deformación, con su frecuencia, por cierto, con el nivel de carga, por ejemplo, o la postura en la que se desarrolla. Y se ha llegado a un valor que es 3.400 newtons para comenzar a hacer daño. Pero si nosotros llegáramos a 650 o 6.500 newtons, el 95% de las personas se va a lesionar. Más aún si lo realizan con postura desfavorable. Porque ese disco, que es esponjoso, lleno de líquido, con nutrientes, por cierto, con oxígeno, con aire, si nosotros hacemos una presión directa, la distribución de cargas va a ser homogénea. Pero supongamos que estamos en flexión, o sea, inclinados hacia adelante. La fuerza se va a ir a un lado más que al otro. Y acá ya comienzan ustedes a visualizar que cuando hay mayor presión en un lado que en otro, el disco tiende a salirse, ¿no? Lo mismo sucede con la extensión, o sea, con la espalda hacia atrás. Se va para el otro lado. Y esta es donde saca el disco. Y eso se llama también la aparición de la fuerza de corte. Pero lo que es importante y desfavorable mencionar es que cuando hay, por ejemplo, flexión
y torsión combinados, es esta característica, el disco está mucho más sujeto a lesión. De tal forma que podríamos decir flexión y torsión es igual a lesión. Eso es lo que tenemos que conocer. Por ejemplo, le muestro este ejemplo. Acá hay una dama en la parte biomecánica que está levantando a su hijo de una manera, con un peso la señora, con un peso el hijo, con las distancias de ese centro de gravedad, centro de aplicación de las cargas hacia el centro de gravedad del hijo, es una distancia, y otro forma de levantamiento de cargas de la misma señora, mismo hijo, pero lo hace de diferente manera. Si nosotros aplicamos acá un diagrama de cuerpo libre y calculamos, vamos a encontrar que la fuerza de compresión de esta manera es de 702.37 newtons. Y si levantamos de esta otra manera, con un ángulo de inclinación pronunciado, la fuerza de compresión va a llegar a 1882.72 newtons. Miren, señores, más de 1000 newtons más de fuerza de compresión en ese disco. Por el hecho de levantar de una manera y levantar de otra manera. Esto hay que demostrárselo a los trabajadores para que adopten la postura correcta, de la espalda lo más recta posible y que se apoyen en las piernas y en los brazos, que son los que mejor tienen como músculo resistente. Ahora, en la manipulación de cargas, existen pues toda una serie de formas de manipulación. Acá está empujando, acá también está empujando, pero con una carreta más pequeña, otra, una carretilla, y comenzamos a ver que hay posibilidades ya ahora de corrección fácil. Las estocas ayudan mucho, ¿no? Los traspales eléctricos, especialmente si son eléctricos, pues ayudan una barbaridad, es una maravilla los traspales. O los camiones, por ejemplo, que tienen ya las plataformas que bajan, recogen la carga, la suben al nivel de la tolva y simplemente la carga se empuja, ya no se levanta. Esto es obligatorio en Europa. O las mesas elevadoras que le podemos llevar a cualquier sitio y podemos ubicarla al sitio donde está el plan de trabajo. Las grúas son pues una ayuda considerable, especialmente para las cargas grandes, ¿no? Para las cargas encumbrantes. Otra Ingeniero, cosa que hace la ingeniería, ingeniero, disculpe, faltan 10 minutos para terminar su ponencia. ya, 10 minutos. Reduzco vibraciones. Eso también lo hacemos los mecánicos. De diferentes formas. También hacemos los mecánicos reducción del ruido, ya sea, por ejemplo, con encerramientos de máquinas ruidosas o vitrales con doble o triple vidrio o con los paneles absorbentes. En cuanto a otras ramas, por ejemplo, con la parte de la termodinámica, porque el hombre humano
es una máquina térmica, donde tiene pues convección, tiene evaporación, tiene radiación, tiene conducción. Y utilizamos ecuaciones de equilibrio térmico para encontrar ese gasto energético en condición de trabajo. Y para ello tenemos una gran cantidad de métodos para ellos. Varios que están mostrados acá. En la ingeniería mecánica de fluidos, porque el cuerpo humano tiene pues una gran cantidad de fluidos. Ahí está la sangre, está el plasma, está la orina, está el líquido cefalorraquídeo, el líquido de las membranas serosas, etc. Y todo esto circula por las venas y los gases, como el aire, fluyen y se mueven también dentro del cuerpo. Por ejemplo, 12.000 litros de aire por día pasan a través de nuestros pulmones. Nuestro corazón se contrae y bombea alrededor de 100.000 veces para que los 12.000 litros de sangre corran un total de 1.600 kilómetros a través de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo por día. Y tenemos unos 600 millones de alvéolos en los pulmones. Y si los pusieras todos juntos, cubrirían una pista de tenis completa. Entonces también la ingeniería de fluidos es muy importante en el manejo de las condiciones en las que puede desarrollarse un trabajo. También vemos la mecánica de los fluidos en los pulmones. Y acá también utilizamos lo que alguna vez ya lo hemos visto como la ley general de los gases, donde están pues, la ley de Bohr, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, etcétera, ¿no? Que explican esa dinámica en los pulmones, con las leyes, por cierto, que maneja la física clásica. Otra, el corazón humano. Es otra parte de los fluidos. Esta es una cosa muy simple, por cierto, que se ha hecho de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, con el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, donde llega la sangre, se abren las válvulas, ¿no? Y dejan pasar, ¿no? Por ejemplo, la sangre que viene del cuerpo hacia los alvéolos, ¿no? Donde se intercambia pues el oxígeno y se retira el CO2. Luego esa sangre lo pasamos al otro aurícula y lo lanzamos al cuerpo. Pero, ¿qué hacemos con eso? Yo puedo encontrar un cálculo de metabolismo por el método de la frecuencia cardíaca. O sea, puedo saber cuánto de energía gasta este señor para realizar un trabajo. De tal forma que yo podría convertir a ese humano, que en vida se llamaba Juan García Pérez, en una ecuación matemática. Y con ello saber su metabolismo, su gasto. ¿Para qué? Para saber en cuánto tiempo lo gasta y para saber si le voy a dar o no descanso, porque su gasto metabólico está por encima de los límites permitidos. Eso hacemos. Y clasificamos también el tipo de trabajo, porque si yo encuentro frecuencia cardíaca, lo voy a relacionar con el consumo de oxígeno y lo voy a considerar también con el gasto energético. Y de esa manera es que yo voy a clasificar el trabajo, ya sea en reposo, ya sea ligero, moderado, pesado, etc. También entro al confort térmico. ¿Cuáles son los valores para los humanos que van a tener confort térmico y cuáles van a ser esos factores? Como la temperatura del bulbo seco, la de húmedo, la humedad relativa y la cantidad de humedad en el aire.
pero sí sé y puedo encontrar una zona de confort. En cuanto a la ingeniería industrial, es relevante el tema de ergonomía en la ingeniería industrial, porque en la ingeniería industrial tenemos métodos, pues, por ejemplo, en manufactura, ¿no? Esta es una mesa en la que el trabajador trabaja haciendo posturas favorables, pero ¿por qué no hacerla girar la mesa? Ya está. O, ¿para qué elevar los hombros si lo puedo hacer más bajo? ¿O por qué, yo diría, castigar a los trabajadores haciendo determinada tarea si yo lo puedo manejar de otra manera, con los métodos de manufactura? Eso tienen que hacer los ingenieros industriales. Y los ingenieros industriales también diseñan plantas industriales y hacen gestión de operaciones, especialmente con estudios de tiempos y movimientos. Pero eso, siguiendo las pautas de la ergonomía, lo tienen que hacer desde el punto de vista del trabajador y sus limitaciones y capacidades. Logística, por ejemplo, en ingeniería industrial. Estos eran temas, pues, de logística antes, ¿no? Antiguo, ¿no? Todo esparramado por todo lado, en fin. No sé cómo se entendían, pero se entendían. Ahora es otra cosa, pues. Robots, carros automáticos, drones para la contabilidad y la combinación de cargas pesadas, por ejemplo, mediante robots. Esto ya lo tenemos en el país, por si acaso. También tiene que ver la ingeniería industrial con la organización del trabajo. Por ejemplo, acá les presento una propuesta de trabajo para un soldador eléctrico y oxiacetilénico de pieza metálica. Es así como se tiene que pensar para la libertad gestual, para ubicar las soldadoras, para tener las mesas, para los grúas pivotantes para que no levanten, las cortinas, los caballetes, en fin, todo hay que prever acá. Eso significa una buena organización del trabajo. En el control de calidad es muy importante porque tenemos que mejorar los productos y los procesos de una organización. En la ingeniería de seguridad es esencial. Desde, por ejemplo, escaleras, con todas las características, pues, para que no se nos caiga una persona, o andamios, o intersección de personas dentro de los pasillos. O, por ejemplo, este aparato que ahora es el que amarra los cables, ¿no?, de acero en las construcciones. ¿Para qué estar amarrando ya con un alicate, pues? Tenemos que ver arneses también, mejor adaptados. Una de las cosas importantes ahora es manejar el control remoto, por ejemplo, de estas máquinas. Ya me he alejado del peligro. Ya no hay vibración, ya no hay ruido, ya no hay polvo. No hay posturas favorables. O ayudas para manipular cilindros, o andariveles para bajar las cargas, o inclusive para colocar, por ejemplo, controles, ¿no?, de acuerdo a los percentiles. Inclusive, miren, podemos llegar a calcular la ropa de trabajo que necesita esa persona de acuerdo al metabolismo que gasta. Eso se llama, pues, el CLO. En el diseño del producto, pues tenemos también una gama de posibilidades. Por ejemplo, esta es una planchadora, una máquina planchadora, que puede planchar y lo hace de una manera espectacular, 12 prendas por minuto. O tenemos aspiradoras automáticas, tijeras mejor adaptadas para podar, ¿no es cierto? O tenemos un martillo de clavos, que puede colocar una gran cantidad de clavos en minutos. En la ingeniería de sistemas,
Quizás en la ingeniería de sistemas es donde tiene su mejor aplicación de ergonomía, como en los sistemas de transporte, en los sistemas de control, sistemas de información, etc. Y también la ergonomía tiene que ver con esto, con los lenguajes de programación. Porque nos tenemos que entender con la máquina, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos entendemos con una máquina? Pues hablando el mismo idioma. Y ese idioma tiene que ser fácil, entendible. En la ingeniería civil, pregúntense ustedes, ¿qué sería de la ingeniería civil si no tuviéramos ahora todas estas grúas metidas en Lima para elevar cargas? ¿Qué sería? ¿Cómo lo haríamos? No creo que podamos. Los amarres automáticos o la colocación de vidrios automáticos también, que son pesados. Todo eso son obras de construcción que exigen pues, actividades intensas, pero que la podemos suplir, ayudar. En los centros de control, en ingeniería civil, pues diseño de centro de control ahora es una cosa común, porque se manejan ahora las cosas desde un centro de control. Y esos centros de control se tienen que diseñar adecuadamente. Y ese inclusive tiene este ISO, la 11064, con 9 versiones diferentes, desde la 1 hasta la 9. En el diseño industrial y la ergonomía, pues desde sillas, desde exoesqueletos, desde taladros mecánicos, fajas, cascos, mouses adecuados, mesas elevadoras o apoyos para codos, etc. Todo eso es diseño industrial, que no solo está adaptado a la parte industrial, sino también a la parte doméstica. En agricultura, tenemos tantas cosas que podemos hacer en agricultura, que la verdad es que da pena cómo trabajan nuestros agricultores en la actualidad. Y en la actualidad, inclusive, miren ustedes que estamos viendo la utilización de la chaquitaglia, un instrumento incaico, que está en uso, pero ha habido o hay grandes posibilidades de mejora en ingeniería agrícola, como estas lámparas, por ejemplo, con mangos adosados, buggies, cosechadoras de papas, fumigación mediante drones, distribución de puestos para envasado de alimentos, o camiones que están adosados con grúas para que sean ellas las que levanten la carga y la pongan en la plataforma, o inclusive también el riego. Pero una cosa hay que estar seguro, y es lo que les quiero mostrar, esto. Si quiere hacer ergonomía usted, comience por esto. Orden y limpieza. Si no, todavía ni se atreva, porque le va a salir mal. Hay que ir por etapas. Y el futuro de la ergonomía va a ser cada vez más multidimensional. Se va a aumentar el trabajo remoto. Se van a usar tecnologías emergentes. Se van a hacer personalización del entorno. Se va a enfocar en la salud mental y el bienestar. En la implementación de la inteligencia artificial, la sensibilidad ambiental y las normativas van a ser más protectoras del trabajador. Entonces, para concluir esta conferencia sobre la ergonomía y su relación intrínseca con la ingeniería, quiero invitarles a pensar en el impacto que nuestras decisiones como ingenieros, diseñadores o gestores pueden tener en la vida de las personas y en el éxito de las empresas. Entonces, la ergonomía no es una sola disciplina técnica, es una oportunidad para diseñar el futuro más humano, más eficiente y más sostenible. Porque no solo mejoramos los productos, también mejoramos la productividad y cuidamos la salud y el bienestar de quienes confían en nuestras soluciones.
Quiero dejarles con esta frase célebre de Henry Ford, que encapsula el espíritu de lo que hemos discutido. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Y la ergonomía nos invita a trabajar juntos, a diseñar para las personas y con las personas, construyendo soluciones que pues beneficien a todos. Les quiero agradecer su atención y muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias a usted, ingeniero, por su brillante ponencia. Estimados colegas, si tienen preguntas, pueden aprovechar el chat o levantar la manito para darles el audio. Bueno, aquí tenemos una pregunta del ingeniero José Loaiza y dice lo siguiente, este ingeniero. ¿Cómo aplicar la ergonomía en un trabajo de tipo freelancer que trabaja por horas en un entorno remoto y labora desde su casa? Por ejemplo, un consultor, un docente o un diseñador gráfico. Correcto, mire, como les decía, el trabajo a futuro va a ser trabajo remoto Sí. y lo van a hacer efectivamente desde una casa, desde una oficina. Lo que sí se tiene que hacer para que usted sea productivo, y así como lo hemos ido mencionando, y que sea calidad y que usted preserve su salud, es que tiene que tener criterios ergonómicos en esa oficina donde trabaja o en esa casa donde trabaja. Porque supóngase que usted trabaja en el comedor de su mesa. Mm. Yo les aseguro que a las 2 horas que usted esté trabajando ya va a estar con algunas lesiones, malestar. Entonces, ahora, la inversión que tienen que hacer las empresas va a ser invertir en el trabajo remoto de tal forma que los lugares de trabajo sean pues adecuados, ¿no es cierto? Sean adecuados para desarrollar ese tipo de trabajo. Ahora, si soy diseñador, pues tengo que tener las condiciones de diseñador, ¿cierto? No solo con la mesa de trabajo que sea inclinable, ¿no? O con una buena iluminación, con una buena ventilación, ¿no es cierto? Donde pues que no haya ruido para que lo invite usted a pensar. Entonces, las empresas tendrán que invertir en esto, porque son sus trabajadores y la ley les obliga. Hay que proteger a los trabajadores. Gracias, ingeniero. Estimados colegas, ¿alguna otra pregunta a través del chat o si quieren usar el audio? Doctor, ingeniero, yo tengo una pregunta. Bueno, si hablamos del trabajo remoto o trabajo en oficina, muchas veces yo he notado en personal joven, trabajadores jóvenes, a veces son muy incrédulos, ¿no? Cuando hablamos de lesiones, no creen, ¿no? Porque son jóvenes, no sufren de dolencias todavía. Entonces, cuando uno trata de concientizarlos, dicen, bueno, estoy bien, no me duele nada, ¿no? Pero a futuro sabemos que sí va a haber consecuencias, ¿no? El problema es empezar con la concientización, ¿no? Capacitación para que ellos lo entiendan, pero aún así es difícil, pues, porque los jóvenes, por ser jóvenes, todavía no tienen las dolencias y tienen más tiempo de resistencia, ¿no? Y las dolencias se van a presentar de aquí, pues, a partir de los 40 años posiblemente, ¿no? Mientras tanto, son un poco reacios, ¿no? A seguir las consideraciones, las metodologías que uno les puede explicar, ¿no? Es un poco difícil, es un poco difícil. No sé qué opina usted al respecto. Bueno, mira, esa es efectivamente, pues, cuando uno es joven, tiene los discos intervertebrales llenos de vida. Sí, Usted puede girar, puede agacharse, puede levantarse, puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero esta de acá es como la SUNAT, le va a pasar la factura. sí, Y no solo le va a pasar la factura inmediatamente, sino le puede pasar la factura después de muchos años.
porque la SUNAT no se olvida, ahí lo tienen. Igual va a pasar con las lesiones musculoesqueléticas. Así es. 45 años, 49 años, usted va a estar ya bastante deteriorado en su salud y va a decir, claro, no le hice caso pues a la ingeniera María Jesús, no hubiera hecho caso, pero hay que concientizar, hay que ir diciéndole, señores, esto va a ser pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y algo va a quedar, Sí. algo tiene que quedar. Sí, esa es nuestra misión, creo, como ingenieros de este capítulo, ingenieros de higiene y seguridad, ingenieros de seguridad y salud en el trabajo, y cualquier otra especialidad que se dedique a esta ciencia tan importante como la ergonomía, ¿no? En la ingeniería, tenemos que seguir insistiendo en la concientización para lograr el cambio, ¿no? El cambio de comportamiento, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Que ahora, como dicen, no tienen dolencias, pero en el futuro van a pagar las consecuencias. Bueno, Sí. si no tenemos más preguntas, colegas, ingeniero, agradecerle por su ponencia muy interesante, ya quedó grabada, y muchas gracias por su presencia.